Mi esposa me cerró la puerta con llave, mi vecina abrió la suya y dijo, mi cama está disponible, mi esposa se volvió loca. Algunas puertas se cierran, otras mejores se abren. Vuelves a casa después de un día normal, vas a coger el pomo de tu puerta, y descubres que tu propia esposa, Brittany, te ha dejado fuera de tu propia casa. No por alguna emergencia. No por motivos de seguridad, sino porque ella está teniendo lo que llama una conversación telefónica importante, y aparentemente mi presencia sería demasiado molesta. Eso es exactamente lo que me pasó el jueves pasado por la tarde. Y fue el momento en que me di cuenta de que mi matrimonio había cruzado un límite que nunca creí posible. Me quedé allí. En el pasillo de nuestro edificio de apartamentos, con la llave en la mano, completamente inútil. La puerta estaba cerrada desde dentro con el pequeño cerrojo de cadena. Y podía escuchar su voz a través de la puerta, hablando en tonos bajos y secretos. Cuando llamé. En realidad tuvo el descaro de decirme a través de la puerta que esperara fuera porque necesitaba privacidad. Privacidad en nuestra casa compartida, de su propio esposo. Ahora. No soy el tipo de hombre que monta escenas o pierde los estribos fácilmente, pero de pie en ese pasillo, sentí que algo cambiaba. No ira, exactamente. Sino una fría realización de que este nivel de falta de respeto se había vuelto de alguna manera aceptable en mi propio matrimonio. ¿Cómo llegamos a esto? Cuando me convertí en alguien que podía ser despedido y encerrado como un visitante indeseado. Fue entonces cuando apareció ella. Mi vecina de enfrente, Sofía. La había visto muchas veces. Siempre amable, siempre arreglada. Venía de lo que parecía una sesión de gimnasio, con esa ropa de entrenamiento ajustada que mostraba curvas difíciles de ignorar. Me notó parado allí con mis llaves. Pareciendo un idiota fuera de mi propia puerta. ¿Encerrado fuera? Preguntó Sofía con una sonrisa cómplice que sugería que había escuchado la conversación amortiguada que ocurría detrás de mi puerta. Algo así, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Pero había algo en sus ojos, una chispa de picardía mezclada con genuina preocupación. «Sabes», dijo, disminuyendo su paso hacia su propia puerta. «Si necesitas un lugar para esperar mientras termina su llamada importante, mi puerta siempre está abierta». La forma en que enfatizó llamada importante, dejó claro que entendía exactamente lo ridícula que era esta situación. Antes de que pudiera responder, añadió con una sonrisa juguetona. Justo iba a preparar un café. Café de verdad, no de ese instantáneo. Se detuvo en su puerta, con la llave en la mano, y me miró. La oferta sigue en pie si te cansas de estar parado en el pasillo como un repartidor. Desde dentro de mi apartamento, todavía podía escuchar la voz de Brittany, ahora ligeramente más animada. Completamente ajena al hecho de que yo estaba varado afuera. La conversación llevaba al menos 15 minutos y no mostraba signos de terminar. ¿Qué tipo de llamada telefónica requiere que cierres la puerta de tu propio hogar a tu esposo? Sofía desapareció en su apartamento, pero dejó su puerta ligeramente entreabierta. Pude oler el aroma de un buen café de verdad, y me di cuenta de que no recordaba la última vez que Brittany me había preparado café o, francamente, había hecho algo que se sintiera acogedor o considerado. Llamé a mi puerta de nuevo, esta vez con más autoridad. «Esto se está volviendo ridículo», exclamé. «Abre la puerta». Solo 5 minutos más, llegó su respuesta irritada. «Esto es importante». 5 minutos más. Como si yo fuera algún tipo de inconveniente en mi propia vida. Miré la puerta de Sofía. Parcialmente abierta, y luego volví a mirar la mía, cerrada. El contraste no pasó desapercibido para mí. Una puerta estaba cerrada a cal y canto, manteniéndome fuera. La otra estaba abierta, invitándome a entrar. Fue entonces cuando escuché la voz de Sofía, suave pero lo suficientemente clara para que yo la oyera. «El café está listo cuando quieras». Y honestamente, cualquier hombre al que le cierren la puerta de su propia casa merece un trato mejor que ese. La voz de Brittany de repente se hizo más fuerte detrás de la puerta. Como si sintiera que algo estaba cambiando en el pasillo, pero ya era demasiado tarde. La semilla estaba plantada. Por primera vez en meses, quizás años.
Sentí que alguien realmente valoraba mi presencia en lugar de tratarla como una obligación. Me di cuenta de que esto no se trataba solo de estar encerrado fuera. Esto se trataba de respeto, de límites, y de una mujer que aparentemente había olvidado que el matrimonio se supone que es una sociedad, no una dictadura. Mi vecina de enfrente, Sofía, acababa de recordarme cómo era la consideración, y el contraste era sorprendente. La pregunta era, ¿cuánto tiempo iba a quedarme en este pasillo, esperando permiso para entrar en mi propia casa? 23 minutos. Ese fue el tiempo que estuve en ese pasillo antes de escuchar el cerrojo de cadena finalmente deslizarse para abrirse. 23 minutos de mi vida desperdiciados. Parado afuera de mi propia casa como una especie de vagabundo. Cuando la puerta se abrió, Brittany apareció con esa expresión casual que la gente usa cuando no ha hecho absolutamente nada malo. Lo siento, dijo, sin sonar arrepentida en absoluto. La llamada duró más de lo esperado. Sin explicación, sin una disculpa real. Solo un encogimiento de hombros despectivo mientras regresaba a la cocina, esperando que la siguiera como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Algo había cambiado fundamentalmente. Y yo no iba a fingir lo contrario. ¿Quién era tan importante como para que tuvieras que cerrarme la puerta de mi propia casa?, pregunté, dejando mis llaves con fuerza deliberada sobre el mostrador. Ella se dio la vuelta, y pude ver ese destello de molestia cruzando su rostro. La misma mirada que me daba cada vez que me atrevía a cuestionar sus decisiones o prioridades. Era privado, dijo. Como si eso lo explicara todo. Algunas conversaciones requieren privacidad, ¿sabes? No puedo tenerte dando vueltas haciendo ruido, interrumpiendo mis pensamientos. Interrumpiendo tus pensamientos, repetí lentamente. ¿En mi propia casa? Nuestra casa, corrigió con ese tono que usaba cuando quería sonar razonable mientras era completamente irrazonable. Y sí, a veces necesito espacio para pensar, para tener conversaciones sin distracciones. Pensé que lo entenderías. La audacia era asombrosa. En realidad, estaba tratando de hacer que esto sonara lógico, como si encerrar a tu esposo fuera una especie de comportamiento normal para establecer límites. A ver si lo entiendo, dije, apoyándome en el mostrador. ¿Crees que es aceptable que me encierres cada vez que decidas que necesitas espacio en nuestro espacio vital compartido? No seas dramático, respondió, agitando su mano con desdén. Fue solo por unos minutos. 23 minutos. Se detuvo, claramente sin esperar que yo hubiera estado contando. Bueno, estas cosas llevan tiempo. Las conversaciones de adultos no se pueden apresurar. Conversaciones de adultos, como si yo fuera un niño al que no se podía confiar cerca de sus preciosas llamadas telefónicas. Estaba a punto de responder cuando se escuchó un suave golpe en nuestra puerta. Brittany y yo miramos hacia el sonido. Por la mirilla, pude ver a mi vecina de enfrente, Sofía, sosteniendo lo que parecía un plato pequeño. Yo abro, dije. Pero Brittany ya se estaba moviendo hacia la puerta. No, yo lo haré, dijo rápidamente, algo afilado en su voz. Pero yo estaba más cerca, y abrí la puerta primero. Sofía estaba allí con una sonrisa cálida, sosteniendo un plato de lo que parecían galletas caseras. Hola, dijo, mirándome directamente antes de echar un vistazo a Brittany. Hice demasiadas galletas con chispas de chocolate y pensé en compartir. Parecía que podrías necesitar algo dulce después de tu espera afuera. La forma en que lo dijo, con la cantidad justa de preocupación inocente mezclada con un sutil reconocimiento de lo ridícula que había sido la situación, fue perfecta. El rostro de Brittany se tensó de inmediato. ¡Qué detallista!, dije, aceptando el plato. Huelen increíble. Uso mantequilla de verdad, dijo Sofía con una sonrisa. Marca toda la diferencia. Lamento si interrumpo algo importante. La palabra importante flotó en el aire con el énfasis suficiente para dejar claro que había escuchado todo lo que había sucedido en el pasillo antes. Para nada, ninguna interrupción, respondí. Estábamos discutiendo los protocolos de comunicación del hogar. Los ojos de Sofía brillaron con diversión ante mi fraseo diplomático. Bueno, si alguna vez necesitan discutir algo más.
O si te encuentras encerrado de nuevo, ya sabes dónde encontrarme. Brittany dio un paso adelante entonces, claramente disgustada con la dirección que tomaba esta conversación. Gracias por las galletas, dijo con forzada cortesía. Fue muy amable de tu parte. Por supuesto, respondió Sofía con suavidad. Todos deberíamos cuidarnos mutuamente. Especialmente cuando alguien está teniendo un mal día. Me miró directamente cuando dijo esto. Después de que se fue, Brittany cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. ¿Qué fue eso?, exigió. ¿Qué fue qué? Una vecina siendo amable. La forma en que te miraba. La forma en que la mirabas. Casi me río. Aquí estaba ella preocupada por miradas y vistazos cuando acababa de pasar la mayor parte de una hora tratándome como un intruso no deseado en mi propia casa. Quizás deberías preocuparte más por cómo tratas a tu esposo que por cómo lo tratan los vecinos, dije con calma. No le des la vuelta a la tortilla, espetó ella. Necesitaba privacidad para una llamada importante. Y en lugar de ser comprensivo, estás ahí fuera charlando con la vecina como si fueras una víctima. ¿Privacidad que requería que me encerraras? Sí, si eso es lo que hace falta. Ahí estaba. La verdad, por fin. Ella realmente creía que tenía derecho a excluirme de mi propia casa cuando lo considerara necesario. Sin discusión. Sin compromiso, solo su decisión unilateral de que yo podía esperar afuera como un perro. Di un bocado a la galleta. Estaba excelente, caliente y perfectamente dulce. Mantequilla de verdad. Como había dicho. Están muy buenas, dije. Brittany me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿En eso te estás concentrando ahora mismo? Me estoy concentrando en la diferencia entre alguien que muestra consideración y alguien que no. El silencio que siguió fue pesado. Con implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para expresar todavía. Los siguientes días fueron tensos, con Brittany actuando como si nada hubiera pasado, al mismo tiempo. Vigilando cada uno de mis movimientos. Se le había metido en la cabeza que Sofía era de alguna manera una amenaza. Lo cual era bastante irónico considerando que ella fue quien había creado toda esta situación al encerrarme. El viernes por la noche, decidió volver a poner a prueba sus límites. Llegué a casa y encontré el cerrojo de cadena asegurado una vez más. Esta vez, ni siquiera me molesté en llamar suavemente. Golpeé la puerta con la fuerza suficiente para hacerla vibrar en su marco. «Abre esta puerta ahora mismo», grité, mi voz resonando por el pasillo. «Estoy en otra llamada importante», llegó su respuesta amortiguada. «Dame 10 minutos». ¿10 minutos? Como si me estuviera haciendo un favor al reducir el tiempo de espera. Miré esa puerta cerrada y sentí que algo cristalizaba dentro de mí. Esto ya no se trataba de llamadas telefónicas. Esto se trataba de control, de ella probando cuánto irrespeto toleraría. Me di la vuelta y caminé directamente a la puerta de Sofía. Ella la abrió antes de que pudiera siquiera llamar. Como si lo hubiera estado esperando. ¿Encerrado otra vez?, preguntó ella, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Aparentemente. Ahora tengo que pedir cita para entrar en mi propia casa, dije. Ella se hizo a un lado, haciéndome un gesto para que entrara. Bueno, mi casa no requiere citas. ¿Pasa? Su apartamento era la imagen especular del mío, pero se sentía completamente diferente. Donde mi lugar siempre parecía desordenado y tenso, el suyo estaba limpio, acogedor. Con una iluminación suave y el persistente aroma a algo que olía a vainilla y sándalo. ¿Café o algo más fuerte?, preguntó ella, cerrando la puerta detrás de mí. Algo más fuerte suena perfecto ahora mismo. Sirvió 2 vasos de lo que parecía buen whisky, no el barato que Brittany compraba cuando se molestaba en comprar alcohol. Entonces, dijo ella. Sentándose en el sofá a mi lado, lo suficientemente cerca como para que yo captara su perfume. ¿Cuánto tiempo lleva jugando a estos pequeños juegos de poder? La franqueza de la pregunta me tomó por sorpresa. La mayoría de la gente se anda con rodeos sobre los problemas matrimoniales, pero ella fue directamente al grano. Honestamente. No estoy seguro de cuándo empezó. Ha sido gradual, como hervir una rana.
Excepto que las ranas son lo suficientemente inteligentes como para saltar cuando el agua se calienta demasiado. Dijo con una sonrisa que era a la vez comprensiva y cómplice. Desde el otro lado del pasillo, podía escuchar la voz de Brittany hacerse más fuerte. Aparentemente, su importante llamada había adquirido un tono más animado. Parece que se lo está pasando realmente bien ahí, lo observó Sofía. Sí. Estas llamadas son siempre misteriosamente cruciales cada vez que llego a casa. Es curioso cómo nunca parece tenerlas cuando ya estoy dentro. Sofía se reclinó, estudiándome con esos ojos inteligentes. ¿Sabes lo que pienso? Creo que te está poniendo a prueba, viendo hasta dónde puede llegar antes de que finalmente digas, basta. ¿Y qué te hace tan experta en dinámica matrimonial?, pregunté, aunque no con maldad. Porque estuve casada con alguien que hacía exactamente lo mismo. Diferentes tácticas, mismo objetivo. Control a través de crisis fabricadas. Había algo en su voz que me decía que entendía este juego por experiencia personal. ¿Qué hiciste al respecto? Dejé de jugar, dijo simplemente. Resulta que cuando te niegas a participar en los juegos de poder de alguien, o cambian las reglas o encuentran a otra persona con quien jugar. Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento, bebiendo nuestras copas. A través de la pared, podía escuchar la voz de Brittany subir y bajar, todavía inmersa en su misteriosa conversación. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Sofía. Dispara. ¿Cuándo fue la última vez que te hizo sentir bienvenido en tu propia casa? La pregunta golpeó más fuerte de lo que esperaba. Traté de pensar en un ejemplo reciente. Algo que demostrara que mi matrimonio no estaba tan roto como empezaba a parecer. Yo, empecé, y luego me detuve. Esa es una pregunta más difícil de responder de lo que debería ser. Eso no es buena señal. No, no lo es. Se acercó un poco más en el sofá, su rodilla casi tocando la mía. ¿Sabes, cuando mi ex solía hacer sus trucos de control? Solía pensar que era mi culpa de alguna manera, como si no estuviera siendo lo suficientemente comprensiva o lo suficientemente solidaria. ¿Cuánto duró eso? Demasiado. Hasta que me di cuenta de que el problema no era mi reacción a su comportamiento. El problema era su comportamiento, punto. Desde el otro lado del pasillo se escuchó el sonido de una puerta al cerrarse de golpe. Brittany aparentemente había terminado su llamada y había descubierto que yo no estaba sentado afuera como una mascota obediente. Parece que se ha dado cuenta de que no estás donde te dejó, dijo Sofía con diversión. Casi de inmediato, se escucharon golpes agresivos en la puerta de Sofía. Tiene bastante descaro, murmuró Sofía, pero sonreía al decirlo. Los golpes continuaron. Ahora más insistentes. Sabes, dijo ella, sin hacer ningún movimiento para levantarse, podríamos simplemente ignorarlo. Ver cuánto tiempo está dispuesta a hacer el ridículo en el pasillo. Tuve que admitir que esa idea tenía algo de atractivo. Dejarla allí golpeando, cada vez más frustrada. Mientras yo estaba aquí en un espacio cálido y acogedor con una mujer atractiva que parecía disfrutar de mi compañía. ¿Qué piensas?, preguntó ella. ¿Listo para ver qué pasa cuando dejas de jugar a su juego? Los golpes se hicieron más fuertes, más desesperados. Brittany claramente no estaba acostumbrada a ser ignorada. ¿Sabes qué?, dije, recostándome en el sofá. Creo que me gustaría ver exactamente eso. Sofía sonrió y me volvió a llenar la copa. Buena elección. El espectáculo acaba de empezar. Los golpes finalmente cesaron. Pero pude escuchar a Brittany paseándose por el pasillo, sus pasos agudos y agitados contra el suelo. Cada pocos minutos, lo intentaba de nuevo, alternando entre golpes agresivos y lo que sonaba como su oído pegado a la puerta, tratando de escuchar lo que sucedía dentro. Realmente está comprometida con esta actuación, observó Sofía, mirando hacia la puerta con diversión. Ella no está acostumbrada a no salirse con la suya de inmediato, respondí. Bueno, está a punto de recibir un curso intensivo de paciencia. Hablamos durante otra hora, y me di cuenta de algo que debería haber sido obvio, pero que de alguna manera no lo era. Estaba disfrutando.
realmente disfrutando de una conversación con una mujer que escuchaba cuando yo hablaba, que no interrumpía cada frase con correcciones o críticas, que parecía genuinamente interesada en lo que tenía que decir. Cuando Sofía sugirió pedir la cena, no dudé. ¿China o italiana?, preguntó ella, ya alcanzando su teléfono. Sorpréndeme, dije. Estoy empezando a que me gusten las sorpresas. Ella pidió italiana, y cuando la entrega llegó 30 minutos después, hizo algo que me dejó asombrado. Insistió en pagar, diciendo que yo era su invitado. ¿Cuándo fue la última vez que Brittany me había tratado como un invitado digno de impresionar en lugar de un compañero de piso que apenas toleraba? Estábamos a punto de empezar a comer cuando la voz de Brittany se escuchó a través de la puerta, ya no golpeando, sino llamando. Sé que estás ahí, dijo, su voz tensa. Esto es ridículo. Vuelve a casa ahora mismo. Sofía se detuvo con el tenedor a medio camino de su boca. Vuelve a casa como si fueras un niño que ha incumplido el toque de queda. Así es exactamente como ella lo ve, me di cuenta. ¿Y tú cómo lo ves? Miré alrededor de su apartamento, a las velas que había encendido, a las servilletas de tela que había puesto, a la forma en que había servido la comida para llevar como si fuera una cena de verdad en lugar de solo combustible para sobrevivir un día más. Veo a una mujer que sabe cómo hacer que alguien se sienta valorado, dije. La sonrisa que me dio fue cálida y genuina. Buena respuesta. Desde el pasillo se escuchó más pasos. Y luego lo que sonó como el teléfono de Brittany sonando. Pude escucharla contestar, su voz adoptando ese tono dulce y razonable que usaba cuando hablaba con otras personas. Sí, estoy bien, decía ella. Solo un pequeño desacuerdo con mi esposo. Nada grave. Sofía y yo intercambiamos una mirada. Pequeño desacuerdo, murmuré. Me encierra fuera de mi propia casa y ahora es un pequeño desacuerdo. Está manejando la narrativa, dijo Sofía, probablemente llamando a su hermana o a su madre, pidiéndoles que le digan que tiene razón en estar molesta. Tenía toda la razón. Pude escuchar la voz de Brittany volverse más animada, más moralista. Mientras quienquiera que estuviera al otro lado aparentemente validaba su posición. ¿Sabes cuál es el verdadero problema?, dijo Sofía, dejando su copa de vino. Ella nunca ha tenido que enfrentar consecuencias reales por tratarte mal. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿qué es lo peor que le ha pasado cuando te falta al respeto? Te quedas callado un día. Duermes en el sofá. Tienes una discusión que termina contigo pidiendo disculpas por algo que no fue tu culpa. Lo pensé, y ella tenía razón. El mal comportamiento de Brittany nunca le costó nada. Yo siempre lo absorbía, me adaptaba, trataba de mantener la paz. Entonces, ¿qué sugieres? Sugiero que quizás sea hora de que aprenda que las acciones tienen consecuencias. Desde el pasillo, escuché a Brittany terminar su llamada telefónica. Luego intentar abrir nuestra puerta de nuevo, más frenéticamente esta vez. Se está desesperando, observó Sofía. Bien. ¿De verdad crees que esto es bueno? Creo que una mujer que encierra a su esposo fuera de su propia casa y luego hace un berrinche cuando le encuentra otro lugar donde estar, se ha ganado un poco de desesperación. Tenía razón. Brittany había creado esta situación completamente sola. Había tomado la decisión de excluirme, y ahora estaba molesta porque yo había encontrado otro lugar a donde ir. Hay algo más, dijo Sofía. Su voz más suave ahora. ¿Qué es? Llevo meses pensando en invitarte a cenar. Una cena de verdad, no comida para llevar. La miré, realmente la miré. La forma en que la luz de las velas captaba sus ojos, la forma en que ella no había sido más que amable y acogedora desde el momento en que nos conocimos. El contraste con Brittany, que trataba la amabilidad como un recurso limitado que debía racionarse cuidadosamente, era sorprendente. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté. Porque estabas casado, y respeto eso. Pero al ver cómo te trata, negó con la cabeza. La vida es demasiado corta para ver a gente buena ser maltratada. Desde afuera se escuchó el sonido de la llave de Brittany en su propia puerta, seguido del portazo al regresar a nuestro apartamento.
Unos minutos después, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de texto. Déjame adivinar, dijo Sofía. Ha pasado al acoso digital. Miré los mensajes. Empezaron de forma razonable y rápidamente degeneraron en acusaciones y demandas. ¿Quieres saber dónde estoy y cuándo voy a casa?, dije. ¿Vas a decírselo? Miré a su apartamento cálido y acogedor, luego a mi teléfono lleno de mensajes enojados de la mujer que me había encerrado fuera de mi propia casa solo unas horas antes. Todavía no, dije, colocando el teléfono boca abajo sobre la mesa. Creo que me gustaría terminar esta excelente cena primero. La sonrisa de Sofía era radiante. Esperaba que dijeras eso. ¿Para las 10? Mi teléfono había vibrado con 17 mensajes de texto y 4 llamadas perdidas. Brittany había pasado de la confusión al enfado y a lo que solo se podía describir como pánico. El último mensaje decía: si no vienes a casa ahora mismo, llamo a la policía. ¿La policía? Sofía se rió cuando se lo mostré. ¿Por qué? ¿Por cenar con una vecina? Está perdiendo el control de la situación y lo sabe. Estábamos sentados más cerca ahora, la cena hacía mucho que había terminado, compartiendo una botella de vino que ella había abierto. La conversación había pasado de mis problemas matrimoniales a todo lo demás, su trabajo, mis intereses, lugares a los que habíamos viajado, libros que habíamos leído. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había tenido una conversación real con Brittany sobre algo más allá de la logística y las quejas. Fue entonces cuando los golpes comenzaron de nuevo, pero esta vez fue diferente, más fuertes, más frenéticos, acompañados por la voz de Brittany llamando mi nombre a través de la puerta. «Abre esta puerta ahora mismo», gritaba ella. «Sé que estás ahí con ella». Sofía suspiró. Bueno, lo sutil nunca iba a durar para siempre. Los golpes continuaron. Y ahora pude escuchar otras puertas abriéndose en el pasillo. Nuestros vecinos estaban saliendo para ver de qué se trataba el alboroto. «¿Deberíamos?», pregunté, señalando la puerta. «Oh. Absolutamente. Esto está a punto de ponerse interesante». Cuando abrimos la puerta, Brittany estaba allí en pijama y bata, el pelo despeinado, frente a una pequeña audiencia de vecinos curiosos. Su rostro estaba enrojecido de ira y vergüenza. «Ahí estás», dijo, señalándome como si fuera un criminal. «¿Qué crees que estás haciendo?» «Algo que tú hiciste imposible en nuestra propia casa». Respondí con calma. «Ese no es el punto. No puedes simplemente desaparecer e ignorar mis llamadas». «En realidad», dijo la señora Chen desde el fondo del pasillo, «puede hacer lo que quiera». «Estás montando un numerito, querida». Brittany se dio la vuelta, claramente sin esperar comentarios del público. «Esto es entre mi esposo y yo». «Entonces quizás manténganlo entre tu esposo y tú», sugirió el universitario del 4B, Ethan. «Algunos de nosotros tenemos clases temprano mañana». Sofía dio un paso adelante. Y noté lo serena que se veía en comparación con la apariencia frenética de Brittany. «Lo invité a cenar», dijo simplemente, después de que lo dejaron fuera de su propio apartamento. De nuevo. El énfasis en «de nuevo» no pasó desapercibido para nadie. Algunos de los vecinos intercambiaron miradas. «No tenías derecho», espetó Brittany. «Tenía todo el derecho a invitar a un vecino a cenar. Así como tú aparentemente tienes derecho a encerrarlo cuando te apetezca». «Eso es diferente. Eso es privado». «Cariño», dijo el señor Sánchez del 4A, nada es privado cuando estás gritando en el pasillo a las 10 de la noche. Brittany miró las caras que la rodeaban, y pude ver el momento en que se dio cuenta de cómo se veía esto. Una mujer en pijama montando una escena en el pasillo porque su esposo cenó con una vecina después de que ella lo encerrara fuera de su propia casa. «Esto es una locura», dijo. Pero su voz había perdido algo de su filo. «¿Qué es una locura?», dije, mi voz resonando claramente por el pasillo. «Es una esposa que cree que puede tratar a su esposo como un visitante no deseado en su propia casa y luego hacer un berrinche cuando le encuentra otro lugar a donde ir». «No hice un berrinche». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso ella pareció darse cuenta de cómo sonaba eso dado su comportamiento actual.
Mira, dijo la señora Chen amablemente. Quizás ustedes dos deberían hablar de esto en privado. Pero en voz baja, algunos de nosotros trabajamos en turnos temprano. No hay nada de qué hablar, dijo Brittany. Pero me miraba a mí cuando lo dijo. Y había algo desesperado en sus ojos ahora. Él necesita volver a casa ahora. En realidad, dijo Sofía, no necesita hacer nada. Es un hombre adulto que puede tomar sus propias decisiones sobre dónde pasar la noche. Brittany se volvió hacia ella con verdadero veneno ahora. No te metas. Este es mi matrimonio. Entonces quizás intenta tratarlo como tal, en lugar de una dictadura. El universitario, Ethan, de hecho soltó una risita ante eso. Lo que hizo que el rostro de Brittany se pusiera de un rojo aún más intenso. ¿Sabes qué? Dije, mirando directamente a Brittany. Creo que terminaré mi noche aquí. Podemos hablar mañana cuando te hayas calmado. No te atrevas a alejarte de mí. Pero yo ya me estaba volviendo hacia la puerta de Sofía. Los otros vecinos comenzaron a dispersarse. Claramente incómodos con el drama en aumento. Esto no ha terminado, me gritó Brittany. Me detuve y me volví para mirarla. Tienes razón. No lo está. Pero tampoco va a continuar así. Sofía abrió su puerta más, y yo entré. Mientras ella la cerraba detrás de nosotros, pude escuchar a Brittany todavía de pie en el pasillo. Pero la lucha se había desvanecido de su voz. Ahora estaba hablando consigo misma, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Bueno, dijo Sofía, apoyándose en la puerta cerrada. Eso fue ciertamente educativo. Lamento que te hayas visto envuelta en esto. ¿Estás bromeando? Fue el entretenimiento más grande que he tenido en meses, sonrió ella. Además, alguien necesitaba ver su comportamiento por lo que realmente es. Desde el pasillo se escuchó el sonido de la puerta de Brittany al cerrarse de golpe, seguido de un bendito silencio. ¿Crees que aprendió algo de eso?, pregunté. Sofía se sirvió otra copa de vino. Oh, aprendió algo. Si aprendió lo correcto, está por verse. Me desperté en el sofá de Sofía a la mañana siguiente con el olor a un desayuno de verdad cocinándose. No gofres congelados de microondas o cereal comido de pie sobre el fregadero. Sino huevos y tocino crepitando en una sartén. ¿Cuándo fue la última vez que me había despertado con ese sonido? Buenos días, dijo cuando aparecí en el umbral de la cocina. Espero que te gusten los huevos estrellados. Me gustan como los cocine otra persona, dije, y ella se rió. Estándares bajos. Puedo trabajar con eso. Mientras desayunábamos juntos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Brittany. Necesitamos hablar. Lamento lo de anoche. Déjame adivinar, dijo Sofía, notando mi expresión. Mensaje de disculpa. ¿Cómo lo supiste? Porque pasó toda la noche dándose cuenta de lo mal que se avergonzó frente a los vecinos. Ahora está en modo de control de daños. Tenía razón. Por supuesto. Las disculpas de Brittany siempre llegaban después de que ella había llevado las cosas demasiado lejos y necesitaba restablecer la dinámica antes de enfrentar consecuencias reales. ¿Vas a hablar con ella? Eventualmente, pero no en su horario. Sofía sonrió aprobadoramente. Bien. Déjala con la incertidumbre un rato. Pasé la mañana en casa de Sofía. Y fue notable lo normal que se sentía. Ella trabajaba desde casa como diseñadora gráfica, así que puso su portátil en la mesa de la cocina mientras yo leía un libro de su impresionante biblioteca. Sin drama, sin tensión, solo dos adultos compartiendo espacio cómodamente. Alrededor del mediodía, se escuchó un suave golpe en la puerta. La voz de Brittany se escuchó. Mucho más tranquila que la noche anterior. Sé que estás ahí. Por favor, ¿podemos hablar? Sofía me miró interrogativamente. Asentí y fui a abrir la puerta. Brittany estaba allí. Luciendo genuinamente arrepentida, con el pelo bien arreglado, vistiendo uno de sus mejores atuendos. Claramente se había esforzado en su apariencia. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó. Mirando nerviosamente a Sofía. Podemos hablar, dije. Aquí.
Aquí, delante de ella. Ella es la que me ha estado tratando con respeto últimamente. Creo que se ha ganado el derecho a escuchar cómo termina esto. El rostro de Brittany se tensó, pero entró cuando le hice un gesto. Lamento lo de anoche, comenzó. Estaba molesta y reaccioné de forma exagerada. ¿De qué parte te arrepientes? ¿De haberme encerrado, de haberme ignorado durante horas o de haber montado un espectáculo en el pasillo? De todo. Dijo rápidamente. Me doy cuenta de que he sido irrazonable últimamente. ¿Últimamente? Se detuvo, claramente sin esperar que yo cuestionara su línea de tiempo. Está bien, desde hace un tiempo. Sé que no he sido la mejor esposa. Sofía escuchaba en silencio desde la cocina, sin entrometerse, pero sin fingir que no podía escuchar tampoco. ¿Qué propones exactamente?, pregunté. Quiero que vuelvas a casa. Podemos arreglar esto. Seré más considerada con mis llamadas telefónicas, y podemos establecer algún tipo de sistema. ¿Un sistema?, repetí secamente. Sí. Para que ambos sepamos cuando necesito privacidad, y tú no te sentirás encerrado. Ahí estaba. Incluso en su disculpa, seguía defendiendo su derecho a excluirme de mi propia casa. Solo me ofrecía avisarme con antelación. Déjame preguntarte algo, dije. Cuando me encierras para tus llamadas privadas, ¿con quién estás hablando exactamente? Ella dudó un segundo de más. Solo amigos. Mi hermana a veces. No es importante quién. Pero esa duda me dijo todo lo que necesitaba saber. Sofía también la captó. Vi que levantó ligeramente las cejas. Esto es lo que va a pasar, dije, mi voz tranquila pero firme. No voy a volver a casa hoy. Quizás mañana tampoco. Necesito tiempo para pensar si vale la pena salvar este matrimonio. ¿Qué quieres decir? El pánico se coló en su voz. Claro que vale la pena salvarlo. ¿Lo es? Porque desde donde estoy. Parece que quieres un compañero de piso que pague la mitad de las facturas y se mantenga fuera de tu camino cuando sea conveniente. Eso no es un matrimonio. Eso no es justo. Lo que no es justo es que me trates como un inconveniente en mi propia vida. Sofía intervino entonces, su voz suave pero clara. Quizás esto es algo que ustedes dos deberían discutir cuando ambos hayan tenido más tiempo para pensar. Brittany se volvió hacia ella con verdadera hostilidad. Esto es tu culpa. Él nunca fue así antes de que empezaras a llenarle la cabeza de ideas. Yo no le llené la cabeza de nada, respondió Sofía con calma. Solo le mostré lo que se siente al ser tratado con cortesía básica. La verdad de esa afirmación flotaba en el aire como un desafío. Elige, dijo Brittany de repente, volviéndose hacia mí. Ella oyó. Ahora mismo. El ultimátum era tan perfectamente típico de su enfoque de los problemas, crear una crisis, forzar una decisión inmediata. Evitar cualquier examen real de los problemas subyacentes. ¿Sabes qué?, dije. Elijo el respeto. Elijo ser valorado. Elijo estar con alguien que ve mi presencia como un regalo. No como una obligación. Entonces, ¿la eliges a ella? Me elijo a mí mismo. Por primera vez en años, elijo lo que me merezco. Brittany me miró fijamente por un largo momento. Y pude ver cómo procesaba el hecho de que sus tácticas habituales no estaban funcionando. Bien, dijo finalmente. Pero no vuelvas arrastrándote cuando te des cuenta del error que estás cometiendo. No lo haré, dije simplemente. Después de que se fue, Sofía se acercó y se sentó a mi lado en el sofá. ¿Estás bien?, preguntó ella. Mejor que en años, de hecho. Bien. Porque lo que te dije ayer sobre la invitación a cenar lo decía en serio. Una cena de verdad esta vez. La miré. Esta mujer que me había mostrado más consideración en 2 días que mi esposa en 2 años. Me gustaría, dije. Me gustaría mucho. Más tarde esa noche, mientras planeábamos esa cena, me di cuenta de algo importante. No solo había terminado mi matrimonio. Había comenzado mi vida de nuevo. Y por primera vez en años, estaba genuinamente emocionado por lo que venía después. Nuestra historia ha llegado a su fin.
Si has llegado hasta aquí. ¿Qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te esperaré en la próxima historia. Nos vemos pronto.